Hola, saludos. ¿Cómo nos encontramos, amigos aromáticos? Pues les habla Isa Báez Albarrán, mejor conocida como Aisa Bocén en el mundo de los jabones. Si usted me ha seguido ya con anticipación, que hace tiempo pues yo no estoy presentando nada en YouTube, pues mira, si tú recuerdas, yo siempre presentaba. Hola amigos aromáticos, le habla Isa Báez de Jabones Aromatic for Body and Mind. Así que ese fue el nombre y mi lema siempre en mis páginas. Pero me voy a presentar ya más formalmente para que ustedes pues conozcan un poco más de mí y sepan entonces mi trayectoria. Pues miren, yo tengo unos estudios mi bachillerato es en concentración en comunicaciones, ¿verdad? Luego de que yo hice mis estudios, trabajé en ese ambiente, decidí luego pues estudiar el idioma del español para mejorar cuando fuese a escribir, cuando fuese a comunicar, porque una cosa es que tú estudies comunicaciones, pero que tú no domines tu idioma. Así que entonces decidí estudiar para español, me apasiona el español, quise luego enseñarlo porque me encantó tanto que dije, no, esto yo se lo tengo que enseñar a los chicos, a los jóvenes, para que aprendan a amar su idioma. Y así que me puse a estudiar y enseñarlo, me certifiqué como una maestra de español en Puerto Rico. Ahora estoy enseñando acá en la Florida, en una academia cristiana. Entonces también hice mis estudios en maestría en mercadeo, en la cual la tesis en realidad era cómo yo poner un producto en cierto lugar y cómo se comunica ese producto. ¿Okay? Así que todo tiene que ver con comunicación. Yo decía, ¿cómo yo voy a integrar las comunicaciones en esta parte de presentar un producto en mercadeo? Así que lo integré de esa forma, cómo un producto se comunica. Así tú lo pongas en cierto espacio, cómo está comunicando sin hablar. También tengo mis estudios en el Instituto CUSA de Puerto Rico en predicación. Los que ya también me conocen saben de mi fe. Así que este canal, ¿por qué traigo esta información? Porque este canal que yo estoy abriendo va a ser en realidad con 3 aspectos. Va a ser de salud, de belleza y de espiritualidad. Porque no voy a abrir una página de jabones, otra de la salud. Todo se integra. Nosotros somos un ser tripartita, que somos alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, nosotros si fallamos en una parte, en la próxima también va a ser como que se rompe esa cadena y nos vamos a ver afectados. Por eso es que yo decidí abrir este canal en la cual yo puedo compartir de mis experiencias. Así fue que comenzó, mejor decir, los jabones míos. Compartir mi experiencia. Porque no es lo mismo tú ponerte a vender un producto a que cuando tú compartes tu experiencia y ves que hay otras personas que están pasando lo mismo, puedes ayudar de las cosas que a ti te pasan. ¿Ok? Pero les quiero contar un poco de mi testimonio. Ya que si voy a hablar de ciertas cosas, ¿cómo fue que yo llegué? Eso sí, muchos no lo conocen. Me gustaría pues respetar lo más que yo pueda, no ofender a nadie a través de mi testimonio, de mi experiencia. Así que mi propósito no es que nadie de los que voy a tratar de no mencionar personas, sino hablar de mí. Pues hubo una ocasión, en un momento dado, ¿cómo fue que yo comencé con esto de los jabones? Yo me fui hacia Massachusetts en un tiempo con dos de mis hijos, con Alejandro y con Elitza, en lo que esperaba a mi hijo mayor que iba a terminar sus estudios en la escuela, en un grado per se. Entonces cuando yo estuve allá en Massachusetts hubo una situación en la que yo me quedé en realidad sin techo, ¿ok? Una persona de la iglesia me ayudó, me tuvo en su casa cierto tiempo, pero yo dije, yo no me puedo quedar en su casa porque ella vivía alquilado.
Entonces, buscamos un shelter donde yo me quedé. Cuando yo llegué a ese shelter, eso fue para mí impactante. Eso fue la cosa, para mí, la experiencia más dolorosa, impactante para mí. Porque cuando yo llego ahí, que yo veo que a mí me unen con una mujer que tenía 2 hijos, 2 bebecitas, y yo decía, pero este cuarto que yo entro sucio, lleno de pamper, peste, y los que habían alrededor eran personas alcohólicas, que si drogadictos, y yo decía, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo yo vine a quedarme aquí? O sea, yo entré en ese momento en una crisis de grito, de llanto, mi mente se puso como loca. Mi hijo Alejandro fue el que me dijo, mamá, contrólate, no está tan grave. No sé cómo él lo pudo aguantar. El hecho es que yo estuve ahí, para hacerlo bastante rápido, yo estuve ahí y conseguí un trabajo como periodista en un periódico del siglo XXI en Massachusetts, lo cual duré muy poco porque el dueño quería unos favores que no tenía yo que darle. Así que renuncié. Y mientras estuve en ese shelter, ellos vieron cómo yo me esforzaba, cómo trabajaba, y me dieron un apartamento aparte. Y en ese apartamento, entonces ya cuando yo estaba viviendo sola, pues nos teníamos que dedicar a buscar apartamentos, ¿verdad? Que tú pudieses salir hacia adelante. Y yo conseguí un apartamento en New Hampshire. Ok. Pero mientras yo estuve en ese shelter, yo decía, Dios mío, yo necesito trabajar porque ya yo renuncié a este trabajo de periodista, y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo necesito generar dinero y poder salir de aquí cuando me toque pagar ¿cómo se llama? El apartamento donde yo vaya. Y tenía unos planes, ¿verdad? No podía quedarme en ese lugar. Y ahí es que viene cómo comenzó Los Jabones. Todos los días que yo leía la palabra temprano en la mañana, porque ya es uso y costumbre, abría la Biblia. Yo no creo en eso de que yo pasaba mi dedo y hacía aquí y esto es lo que Dios me dijo. Yo no creo en eso. Yo simplemente abría mi Biblia y me traía, leía la historia, seguía leyendo lo demás, pasaba otro día, volvía a abrir la Biblia y caía en ese espacio y lo volvía a leer, y ya como en 3 o 4 vacaciones yo decía, no, espérate, aquí hay algo que Dios me está trayendo. Y yo decía, Dios, revélame qué me quieres traer. Siempre caía en Segunda de Reyes 4 del capítulo 1 al 7 y lo leía, y cada vez me lo leía, me lo gozaba. Y es sobre esa viuda en la que le dice al profeta Eliseo, y se le presenta y le dice, mira, están viniendo los acreedores a cobrarme y yo necesito que tú me ayudes. Y Eliseo le decía, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? Y vuelve otra vez y pregunta lo mismo, todos los días la misma historia. Y yo dije, Señor, yo no soy viuda. Yo simplemente soy una mujer que estoy separada con mis hijos, pero yo no soy viuda. Y cada vez que lo leía, hasta que llegó un momento que ya vino una revelación. Donde yo entiendo que en el espíritu Dios me dice, tú no eres es verdad, no eres viuda, pero tú sabes hacer cosas con aceite. Porque esa historia, esa mujer le dice, ¿verdad? Eliseo le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella le dice, yo no tengo nada, lo único que yo tengo en mi casa es aceite en una vasija. Y ahí es que Eliseo le dice, tú vas a coger esa botella de aceite, te vas a encerrar con tus hijos y le vas a pedir, pero antes de eso, pídele vasijas a todas tus vecinas, pídele muchas, no pocas. Así que ella fue obediente, fue y pidió las vasijas a todas las vecinas. Cuando por fin se encerró con sus hijos, esta historia ya la conocen muchas personas, porque yo creo que es una historia de las más conocidas y las más fascinantes que tiene la palabra. Y ella se encierra obediente con sus hijos, y los hijos ayudaron a su mamá.
a llenar esas vasijas. Cómo el hijo ayuda, apoya a la madre. Mire la importancia, cómo es la unión familiar. Que a veces tú estás sola, piensas que estás sola, no, pero cuando tú integras a tus hijos para seguir hacia adelante, ellos te ven y lo van a hacer contigo, y así fue conmigo. Y yo decía, ajá, ¿qué pasó con esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues ahí viene, es como te estaba mencionando, esa continuación de esa revelación, es aceite. Tú sabes hacer jabones, tú sabes hacer vela, ungüento con aceite. ¿Ok? Así vemos el aceite que estaba mencionando esa viuda que ella tenía en su casa y que tenía que pedirles a las vecinas para ella seguir llenando sus vasijas. Pues el Señor me ponía así, tú vas a hacer esto, a producir con este aceite. Con el aceite vas a hacer vela, vas a hacer jabones, pero no solamente vas a hacer eso. En la parte en la que entonces cuando Eliseo le dice, lleva todas esas vasijas, ahora véndelas, todo el aceite que tú tienes ahí, véndelo. Y cuando lo que te sobre, tú vas a vivir de eso. Y yo decía, wow, yo voy a ser rica. Porque si yo voy a vender eso, voy a pagar todas mis deudas y voy a vivir de lo que me sobre, pues yo voy a ser rica. Pero no es en ese punto, ¿ok? No, hasta ese extremo no es. Tú lo puedes lograr hacer. Lo que pasa es que me estaba equivocando. Yo decía, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Y cuando llega entonces más parte, mira, nosotros somos esa vasija. ¿Qué es lo que yo tengo en mi casa? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? ¿Que tú dices que no tienes nada? Pues yo soy esa vasija. Pídele a todas las vecinas esas vasijas vacías, ese corazón que tienen vacío. ¿Y qué es lo que tú le puedes dar? Esa palabra que tienes dentro de ti, esa palabra de conocimiento. Y así fue que siguió creciendo Jabones Bosen, Jabones Aromatic. Yo hacía mi jabón y adentro cuando hacía mi empaque, le ponía un versículo de la palabra. Seguía todos mis empaques con un versículo de la palabra, que sin yo saber cómo yo estaba dando inspiración y dándole una palabra de aliento a todas esas personas que compraban los jabones, porque prácticamente eran mujeres que compraban esos jabones. Luego, eso era escribiéndome qué jabón yo puedo utilizar para mí, cómo yo vea que me ayude en esto. Ya ahí empecé yo a contestar preguntas. Y ahí fue que comencé a hacer mis videos. Yo decía, no puedo contestar preguntas todo el tiempo, así que voy a grabar videitos y voy a dejar los consejos en esos videos. Personas comenzaron a hacer sus negocios de los jabones simplemente por esos videos. Luego entonces yo regreso a Puerto Rico y me empiezan a llamar para dar conferencias, hacer clases de jabones, yo empecé a impartir. Entonces yo decía, bueno, si me están llamando, yo tengo que hacer algo, porque yo simplemente estoy dando mucha información. Es bueno dar información y dar conocimiento de lo que tú sabes, pero vamos entonces a monetizarlo. Y empecé a monetizarlo, si tuve unas entradas, pero esas entradas eran para poder tener algo. Porque el conocimiento que tú tienes, cuando llegas a ver, a veces eso no tiene precio. ¿Cómo yo empecé a hacer los jabones en realidad? Porque en ese tiempo yo no encontraba maestros que me dieran a mí clases de jabones allá en Estados Unidos. Tampoco habían videos como uno los encuentra ahora en YouTube, donde quiera. Empecé a estudiar libros, me pasaba en las bibliotecas, porque yo soy bien autodidáctica. Me iba a las bibliotecas allá en New Hampshire, libros en inglés, y yo me ponía más lenta leyéndolo. Y ahí aprendiendo cómo se calibra un jabón, cuál modo yo puedo utilizarlo, y empecé a sumar y a restar, a hacer todas esas fórmulas a mano, porque no conocía las páginas donde me tenían ya la calculadora integrada, que me hacía todo bien rápido. Así que ese fue el proceso de yo aprender a hacer los jabones, ya los saponificados. Bueno, ¿qué más les puedo mencionar de esa parte en cuestión de los jabones? La parte en la que más en realidad, pues creo que más que me gustaba, fue cómo nació ese ministerio de la Reina Esther. Porque aparte de yo hacer los jabones,
Y como comencé con la segunda de Reyes 4:17, que es del aceite, yo me adentré más con los aceites y buscaba qué tipos de aceite tenía la Biblia, qué tipos de aceite, qué significaban los aceites, y empecé a estudiar el aceite de la Santa Unción, y fue creciendo cada día más ese interés de los aceites, que fue entonces una de las partes donde más me doy a conocer con el ministerio de la Reina Esther. Y entonces iba a hogares de mujeres en adición, les hablaba en realidad sobre el ministerio de la Reina Esther, que fue lo que ella pasó, como tu generación, como hizo Esther, simplemente porque se presentó, estuvo en ayuno 3 días, en ayuno y oración, como ella, cuando se presenta ante el rey y ser obediente en ayuno, cómo marcó toda su generación. Cómo tú como mujer, cuando te entregas al rey, cuando te entregas en ayuno, en oración, cómo tú salvas la generación de tu familia. Porque te dedicaste a comenzar a buscar y a estar en una relación con el Todopoderoso. Y esa es la parte fundamental del ministerio de la Reina Esther. Como nosotros como mujer marcamos y rompemos nuestra generación, que son nuestros hijos. ¿Okay? Así que yo creo que dentro de lo más que le puedo mencionar en este aspecto de cómo fue que nació el ministerio, ¿verdad? Bueno, sí, es un ministerio, yo siempre lo vi como un ministerio, era el negocio que Dios me dio de forma de ministerio, y como por ser obediente, de que me decía, tú vas a vender el jabón, va a ser tu producto, vas a presentarlo, pero dentro de esto no puedes dejar de llevar un mensaje de una palabra de la Biblia, porque sea evangélico, sea católico, sea adventista, todos ellos les va a llegar la palabra, y si no lo es, si no es de la misma religión, también le va a llegar un momento adecuado y va a reflexionar. Así que de ahí fue que nació todo lo que es de los jabones, y cómo fue que entonces yo empecé a compartir mi experiencia y cómo siguieron creciendo muchas personas recibiendo la orientación de mi parte. Y ahora en estos días que yo no he estado enseñando, prácticamente 2 años en que yo no estoy haciendo nada de los jabones per se, ¿verdad? Desde que llegué aquí en Florida. Así que les voy a dejar en el otro videito que fue voy a dividirlo, cómo fue mi experiencia ya llegando en Florida.